Padre, no quiero casarme, parte 2. Max, después de poner en su lugar al Club de las Chismosas, fue al Salón Bloom, cuya propietaria y líder es Madame Fresia, quien le decía que su club es un club de información, según ella. Pero Max estaba furioso por lo que decían de su amada Jubel, porque aunque no lo reconozca, él se ha enamorado de ella, y quería saber si esos rumores eran ciertos, pero Fresia lo calmó diciéndole que no son verdad, aunque después le dijo que lo que sí es cierto es que Jubel había enviado una carta al hijo del conde Lewin, o sea, al príncipe vanidoso, pues deseaba que éste sea su acompañante. Y más cuando Fresia mencionó que el príncipe tenía fama de mujeriego. Max estaba bien enojado y para rematarla, le dijo que había rechazado la propuesta de ser el acompañante de Jubel y que los chismes sobre ella habían sido obra de Droyle, el primo del cucaracho Mikhail. Esto hizo estallar de ira a Max y pidió a Fresia que averigüe los puntos débiles de Mikhail, de su primo y del príncipe vanidoso. Y diciendo esto se fue. Más tarde Jubel se encontraba en su casa tomando el té con su padre. Pensaba en lo que había pasado con el príncipe vanidoso y el por qué después de que él saliera corriendo su padre había llegado enseguida a su lado. Mientras ella estaba concentrada pensando, su padre le preguntó si ya tenía algún acompañante para la fiesta y esto hizo que Jubel diera un sobresalto. No quería hablar de ese tema. Le dijo a su padre que aún lo estaba pensando. Al ver la reacción de Jubel, su padre con una expresión fría le dijo que le avise si no encuentra un acompañante, a lo que Jubel se puso nerviosa. Se levantó para intentar huir de la plática con su papá, pero su padre le contó que va a salir y que va a regresar tarde. Esto sorprendió a Jubel, pero al mismo tiempo le daba un poco de alegría, al ver que su padre le está avisando lo que va a hacer. Mientras el duque se marchaba, el gatito Max, que se encontraba escondido, saltó hacia la ventana de la habitación de Jubel, entrando así a su habitación, pero al no encontrarla ahí, se puso nervioso y empezó a pensar un sinnúmero de cosas, como que se había ido a buscar un acompañante para la fiesta, cuando de pronto Jubel le preguntaba: ¿qué haces en mi cuarto? Lo que hizo asustar al gatito Max, pero al mismo tiempo de una forma dominante, este le dijo: ¿Dónde estabas? Ella de forma tranquila le dice: ¿solo eso me dirás? Y Max al verse frustrado no dijo nada, pero Jubel le contaba que estaba en el patio. El gatito Max al escuchar esto sonrió y luego se sentaba en el sofá. Jubel al ver esto le dijo: ¿qué haces aquí si mi padre no está? Max no dijo nada y Jubel pensó que lo habían vuelto a echar de su casa. Pobre gatito. Al pensar en eso, Jubel suspiró y Max se acercó rápidamente a ella, terminando asustando a Jubel. Casi le da un infarto. Él le preguntaba qué le pasaba, por qué suspira, y ella le dijo que tiene demasiados problemas, y como el gatito Max quiere proteger a su amada Jubel, le dijo que confiara en él y que le cuente qué le ocurre. Ella lo pensó, quizás eso ayude, así que decidió contarle todo a su hermoso gatito, pero no sin antes hacerle prometer que no dirá nada de lo que le cuente. Y si llegara a romper la promesa, le tiene que dar 100 lingotes de oro, ofreciéndole dinero al príncipe heredero. Pero Max de una forma seria le dijo: Si cometo un error, prometo darte toda mi fortuna. Jubel al escucharlo sonríe y piensa cómo puede ofrecerme su fortuna si no tiene siquiera un hogar. Y sonriendo le dice: está bien, me quedaré con todo. Max se sentía tan emocionado, pero como no puede admitir que le gusta a Jubel, se dirige a sentarse en el sofá. Y Jubel empieza a contarle sobre los rumores que hay sobre ella. Que ella dice que tiene una relación secreta con un hombre desconocido, pero en realidad a Jubel no le preocupaba lo que digan de ella. Lo que realmente la tenía preocupada era que debido a ese rumor sus acompañantes huyen de ella. Max al escuchar esto estaba furioso y pensaba en cómo pueden ser tan tontos de creer esos chismes, y se imaginaba a él y Jubel juntos tomados de la mano. Ay, Max, te flechó el amor. Luego Max le dice a su subconsciente: Concéntrate en la conversación. Jubel le contaba que no tiene acompañante, pero Max le respondía que cuál es el problema, a lo que Jubel le responde: mi padre quiere casarme. Al escuchar esto, Max se sobresalta y Jubel le dice que su padre ya tiene una lista de posibles candidatos. Él se enoja con cada palabra que decía Jubel y pensaba en cómo su padre puede hacerle eso, si para él ella es lo más preciado. Y pensaba: ¿acaso me mintió acerca de su hija? Jubel le decía que tiene que encontrar un acompañante pronto antes de que su padre lo haga, a lo que Max le dice: Quizás tenga cerca tu mejor acompañante.
Jubel se levanta de un salto y con una sonrisa le da las gracias por haberle dado una solución. Max le dijo que es un poco molesto, pero que él haría cualquier cosa por ella. Pero lo que él no sabía era que Jubel no se refería a él, sino a su primo materno Gerald, el caballero que siempre acompaña a Jubel a todos lados. Max se sintió tan frustrado. Creyó que él era la opción, pobre gatito. Pero al poco rato, Jubelian agregaba que ya que Gerald es de la familia, su padre aceptará, porque así la protegerá de los rumores que hay sobre ella. Max pensaba y no entendía por qué se siente así, por qué se exalta, siente alivio, por qué le interesa a ella. Pero claro, no entendía que ya cayó en las redes del amor. Jubel tras esto le daba las gracias, y él, al sentir cómo se estaba sonrojando, decidió irse rápidamente, pensando en que es un idiota por haber ido a ver a Jubel. Mientras salía, Jubel lo detuvo diciéndole: espera un momento. Ella le lanzó una bolsita con monedas de oro y le dice que cuando necesite dinero, puede regresar y ayudarla. Piensa que Max es pobre. Él se quedaba boquiabierto y no podía pronunciar palabra. Lo único que se le salió es: Está bien. Y diciendo esto se marchó. Por otro lado, Regis se encontraba en su carruaje interceptando al otro galán de Jubel, el genio con lentes, quien se dirigía justamente a ver a Jubelian. Regis de una forma fría le decía que no vaya hacia su casa, que dé vuelta y regrese por donde vino, pero este no fue intimidado tan fácilmente como los dos anteriores pretendientes, ya que de una forma desafiante, el genio respondió que la que debe dar su opinión es la princesa Jubel, y como él es el más popular e inteligente, ella no tendrá más opción que elegirlo a él. Al escuchar esto, el duque enfureció y le dijo que cómo se atreve a hablar así de su hija, y con una mirada fulminante como de un asesino en serie, le decía que ¿qué piensa? ¿Que su hija es alguien fácil? El genio, al ver la mirada del duque, tembló de miedo y terminó huyendo como los dos anteriores pretendientes. Y yo, siendo con una mirada así, salgo corriendo también. Pasado esto, el duque se sintió tan tranquilo, así que viajaba de regreso a su palacio. Más tarde, Jubel y su padre se encontraban tomando té, pero Jubel estaba tan concentrada pensando en los rumores que habían de ella y sobre los botones que había comprado para su padre, hasta que recordó que el único que conocía de ellos era Droil, el primo del cucaracho de Mikhail. Pero como ella sabía que esos botones únicamente los usara su padre, se sentía tranquila. Cuando de pronto su padre interrumpió sus pensamientos diciéndole que su mayordomo le había dicho que ella quiere decirle algo. Jubel le contestaba que sí, que de hecho le estaba ocultando algo, mostrándole así el colgante que estaba en aquel libro. Ella pensaba que iba a reaccionar mal, pero no fue así. Más bien él solo suspiró y le dijo que no se preocupe, sorprendiendo así a Jubel, ya que ella esperaba otra reacción. Luego le entregaba ya los botones, diciéndole que le recordaron a él y que se verían muy bien en él. Esto sorprendía tanto al duque que no pronunció palabra, solo estaba con una mirada seria hacia los botones, por lo que Jubel pensó que el regalo había sido demasiado y que a su padre no le gustó. Ella, al ver su reacción, estaba a punto de decirle algo acerca del acompañante para la fiesta, pero en eso su padre, con una mirada tan dulce, le decía que irán juntos a esa fiesta. Al parecer su padre estaba feliz, pero para Jubel esto era algo nuevo, porque ella ya tenía otros planes. Por otro lado, en un lugar llamado Torres Pier, se encontraba el gatito Max, quien estaba bastante inquieto, preguntándose por qué sigue pensando en Jubel, y si lo que él sentía era lo mismo a lo que se refería a su maestro. Él pensaba en todo lo que Jubel le había dicho. Se decía a sí mismo que solo era por simpatía que pensaba en ella, y que simplemente no debía volver a verla. De repente uno de sus sirvientes le preguntó que qué le pasaba, pero él no contestó. Al ver esto, su sirviente empezó a darle los informes de lo que estaba sucediendo, a lo cual le informaba a Max que están a punto de descubrir a Víctor, quien era el que estaba utilizando la armadura de Max en las guerras y además estaba suplantando su identidad. Max sonrió de forma maliciosa diciendo que si antes no se habían dado cuenta, ¿cómo es que ahora lo están haciendo? Y ordenó a su sirviente que diga a Víctor que no se deje intimidar y que siga actuando. Luego su sirviente le informaba que Jubel iba a asistir al banquete y él se quedó pensando en todo lo que sucedió con
el club de las chismosas. Pero de pronto le dijo que no quiere saber más detalles, lo que sorprendió al sirviente porque antes a él le gustaba que le den información hasta el más mínimo detalle. Pero ahora era diferente. Su sirviente estaba a punto de irse y de pronto Max se levantaba y le dijo: ¿Te he dicho que puedes irte? Él, todo nervioso, se giraba para mirar a Max y este le dijo a su sirviente que tiene algo muy importante que quiere encargarle y que lo quiere para el fin de semana. Su sirviente asintió y pensó: ¿qué hice yo para que se desquite conmigo? Pobrecito, lo que le toca. Pasaron los días y el tan esperado día de la fiesta de cumpleaños llegó. Allí se encontraba toda la alta sociedad y entre ellas estaba Madame Fresia, toda elegante y refinada, pues había ido obligada por el gatito tóxico de Max, ya que él le había dicho que asista a esa fiesta y que ayude a Juvel si le surge algún problema. Las damas que se encontraban en el lugar empezaron a hablar sobre la decoración, pero Madame Fresia les dijo que ella quiere saber sobre la otra cosa y ellas emocionadas por el chisme empezaron a hablar de los rumores que habían de la princesa, pero Fresia rogaba que Juvel asista con alguien adecuado para así calmar esos rumores. Al poco rato Fresia les dijo que cuando llegue Juvel con su acompañante, miren los botones de su traje. Ellas, emocionadas por el chisme, empezaron a hablar sobre Mikael y lo guapo que es, y qué pasaría si Mikael se encuentra con el propietario de los botones. Esto emocionaba a las chismosas, ya que tendrían de qué hablar por un largo tiempo. Pero por otro lado, el cucaracho Mikael, quien se encontraba en una esquina, estaba ansioso porque llegue Juvel con su acompañante, porque así podrá ver con quién, según él, lo ha traicionado. Después de un rato, Juvel y su padre se encontraban en su carruaje y ya estaban llegando a la fiesta. Juvel estaba pensativa y preocupada, pero su padre, que notó esto, le dijo que no se preocupe porque él estará a su lado. Ya al llegar, el duque tomó la mano de su hija y se fue hacia el salón. Al entrar, sorprendieron a todos, ya que nadie se imaginó que el acompañante de Juvel era su padre. Todos murmuraban y hablaban de lo guapo que es el duque. Hablaban de lo mucho que se parecía Juvel a su padre y ella se sentía feliz, porque nadie puede rivalizar con la belleza de su padre. Y mientras ella estaba inmersa en sus pensamientos, tropezaba y casi cae. Su padre, que la sostuvo, le dijo que tenga cuidado por donde pisa. Mientras él sostenía a su hija, el grupo de chismosas alcanzó a ver los botones azules, causándoles asombro al ver que el hombre que llevaba los botones era el mismísimo Duque Regis. Aunque algunos dudaron de que los botones sean originales y que el duque había hecho esos botones para encubrir así la relación clandestina que tiene su hija. El duque, que escuchaba esto, se giraba hacia ellos con una mirada amenazante que los hizo temblar de miedo. Mientras tanto, el cucaracho de Mikael, como había visto que los botones llevaba el duque y que no habían sido para otro hombre, con una sonrisa malévola pensaba en que Juvel aún no lo olvida y que no puede tener a otro hombre que no sea él. ¡Qué iluso!, ¿no? Mientras, Juvel admiraba la casa de la princesa Rose. Su padre le decía que disfrute de la fiesta y ella sonreía ante las palabras de su padre, pensando en que no puede olvidar que ella es la hija del héroe más famoso del imperio. Pero de pronto la condesa Arlo saludaba al duque y a su hija y le agradecía por haber asistido a la fiesta de su hija. Rose, que se encontraba nerviosa, tomó las manos de Juvel y con una gran sonrisa le agradecía por estar ahí y que estaba muy emocionada por verla. Juvel, al ver la actitud de Rose, también se sintió feliz y con una sonrisa le deseaba feliz cumpleaños, dándole de obsequio un pequeño maquillaje en polvo, el cual tenía un espejito muy lindo. Aparte, era tan pequeño que podía ser llevado a cualquier lugar y así retocar el maquillaje sin tener que pedirle a sus empleadas que lo traigan. Rose se quedó fijamente mirando su obsequio. Juvel pensó que no le había gustado, pero de pronto Rose, con una enorme sonrisa, le decía que es hermoso y que le encantaba. Todas las damas en la fiesta estaban encantadas por el regalo que Juvel le dio a Rose y pedía a Juvel que les vendiera a ellas esos maquillajes. De pronto Rose le dijo a Juvel que si le podría decir quién los hizo, porque quería comprar uno para su madre. Todos pensaron que Juvel no lo iba a contar, pero ella les dijo que lo habían hecho en el taller de Fyodor y que el artesano, aunque es muy joven, puede hacer maravillas. Mientras tanto, todos disfrutaban de la fiesta, conversaban entre sí y Juvel salió a tomar un poco de aire al jardín.
ya que se sentía muy cansada. De pronto le salió un bostezo, el cual hizo que se le cayeran unas lágrimas. Pero como siempre, su gatito Max se encontraba en la rama de un árbol, y al verla saltó preocupado hacia donde ella estaba. Le preguntaba por qué llora, lo que asustó a Jubel, ya que ella no esperaba verlo ahí. Así le preguntó que cómo había entrado, pero Max se acercó dulcemente a ella. Le dijo que no llore y con una suave caricia secaba sus lágrimas. A lo que le preguntó que quién le había hecho llorar. Ella le decía que si va a golpear a la persona que le hizo llorar. Y él le dice que sí porque prometió ayudarla. Jubel se sintió feliz, pero a la vez pensaba que si él ataca a un aristócrata podría morir, ya que según Jubel, él es un plebeyo y no va a dejar que muera. Así que le dijo que si quiere ayudarla, debe empezar por controlar su lenguaje y que debe elogiar a los aristócratas. El sorprendido le dice que por qué tiene que hacer eso, y Jubel le respondía que dependiendo de cómo haga las cosas, puede ganar enemigos o puede ganar ayudantes, y que si él lo respeta, ellos también lo respetarán. Max, como un gatito obediente, aceptaba lo que Jubel le decía, pero Jubel quería saber qué hacía ahí. Él le dijo que solo es por trabajo. Ella pensaba que a lo mejor es un guardia temporal, pero de pronto Max le preguntaba a Jubel que dónde está su pareja, por qué estaba sola, y ella le dijo que su padre estaba dentro. Max, con su cara de sorpresa, le dijo: ¿El maestro está aquí? Y quería saber qué pasó con lo de su primo. Jubel le contó lo que había sucedido y de cómo su padre la acompañó a esta fiesta. De pronto se escuchaba la música e ignorando a Max, pensaba que nunca antes la habían invitado a bailar. Al escuchar esto, Max le extiende su mano y le pide que bailen juntos. Jubelian, emocionado, se acercó a él y empezaron a bailar. Un pasito por aquí, un pasito por allá, una vueltecita, y así mientras bailaban, se miraban fijamente. ¡Ay, el amor! Entre vuelta y vuelta, Jubel tropezó y estuvo a punto de caer cuando Max la sujetó fuertemente. Estaban tan cerquita y se quedaron mirando fijamente. Max estaba a punto de besarla, solo que en eso llegaba el duque, quien al ver a Max y a Jubel juntos, rompió la copa de vino que tenía en su mano, lastimándose a sí mismo. El duque, enojado, le decía a Max que qué cree que está haciendo, pero minutos antes de que el duque llegara al jardín, ya se había encontrado con el cucaracho de Mikhail, al cual el duque ya había puesto en su lugar, y como vio que su hija estaba bailando con alguien, decidió ir a investigar, encontrando así a Max y a Jubel juntos. Él de una forma amenazante le dijo que se alejara de su hija. Max y Jubel lo miraban sorprendidos, pero al poco rato Jubel vio sangrar la mano de su padre y corrió a él para ver si se encontraba bien. Él, al ver la mirada de preocupación de su hija, se calmó y le dijo que más tarde hablarán de esto. Cuando ya estaban a punto de irse, Max sujetó la mano de Jubel y le dijo que se había hecho daño en el pie, a lo que el duque, de forma brusca y desafiante, le dijo que no se preocupara y que no era de su incumbencia, por lo que ya no quiere volver a verlo más por la mansión. Sin decir nada más, el duque tomó en brazos a su hija y salió del lugar. Jubel se sentía confundida, ya que nunca antes su padre se había preocupado tanto por ella. Mientras tanto, el duque entraba por el salón con su hija en brazos y todos quedaron sorprendidos, empezaban a murmurar, y claro que esto incomodaba a Jubelian, porque todos los que estaban ahí los quedaban mirando, y eso ponía a Jubel nerviosa, ya que murmuraban que la princesa y el duque hacían esto a propósito. Pero Rose se acercaba y les decía que la princesa había estado enferma y que por lo visto aún no se ha recuperado del todo. Así empezaron a murmurar que la princesa siempre se desmayaba en otras fiestas y que es de esperar que esto ocurra. Justo ahí se encontraba el cucaracho, que escuchaba todo lo que decían de ella y recordaba que antes él veía a Jubel cansada y que siempre que salían juntos ella se sentía débil. Él pensó que solo era una forma para llamar su atención, pero ahora supuestamente está preocupado por su Jubel. Por otro lado, Jubel ya se encontraba en su casa descansando en su cama, ya que su doctor le había dicho que tiene que descansar, por lo que el duque le dijo que no salga en varios días hasta que se sienta mejor y que si necesita algo que lo llame. Diciéndole esto, se marchó y Jubel, mientras observaba su osito de peluche, pensaba en el por qué su padre se preocupa ahora por ella, si antes la trataba como si no fuera su hija. Pensaba que, como su padre quiere que ella se case con el príncipe heredero, necesita que esté bien de salud. Al principio pensó que como ya rompió sus lazos con Mikhail, se iba a salvar de la muerte, pero no era así, porque ahora su padre quiere casarla con el mismísimo príncipe. Se sentía tan triste, pero en eso dijo en voz baja:
padre, ya verás que no me casaré. Mientras tanto, en el Salón Bloom se encontraba Max todo pensativo. Pensaba en lo que sucedió y en qué pasaría si le hubiera besado, a lo que sacudía su cabeza diciendo ¿en qué estoy pensando? Pero lo que no se dio cuenta es que Madame Fresia lo observaba con asombro. Pero de pronto Max le pedía que organice un evento y que envíe una invitación a Jovel. Pero ella le decía que no era el momento porque Jovel se encuentra enferma. Mientras tanto, en la mansión, Jovel ya se encontraba mejor y sus sirvientas le llevaron a su cuarto un montón de cartas e invitaciones a diferentes banquetes. Y a ella le sorprendía, porque después de lo que pasó en la fiesta de Rose pensó que habrían más rumores de ella, pero sin embargo no fue así, sino más bien su reputación estaba cambiando, solo que por ahora no podía ir a ningún banquete, ya que su padre le dijo que no salga, pues tiene que descansar. Su sirvienta le decía que había una carta a la que tenía que responder con urgencia. Al recibirla, Jovel vio que era un sobre negro, era de su majestad, la reina madre, quien siempre envía cartas al duque, pero no a ella. Jovel, que no se sentía bien, ni siquiera revisó lo que decía dicha carta, pero al poco rato alguien tocaba su ventana. Y ¡oh, sorpresa! Era el hermoso gatito Max. Jovel, al verlo, se sintió un poco decepcionada, ya que parece que él solo aparece cuando su padre no está. Pero justo cuando iba a abrirle la ventana para que ingresara, se le ocurrió una gran idea. ¡Ay, Jovel! ¿En qué lío te vas a meter? Jovel abrió la ventana y se lanzaba encima de Max con una hermosa sonrisa, lo que dejaba al pobre gatito Max sin aliento y todo nervioso, aparte sonrojado. Pero ella preguntaba si él se encuentra bien. El pobre gatito casi se le sale su corazón, pero de la nada Jovel le decía toda emocionada: ¿quieres ser mi novio? Esto le cayó de sorpresa al pobre gatito, que hasta se puso rojo como un tomate. Pero fue tanta la emoción que sintió, que empezó a imaginar cuántos hijos tendrán, y que si era un niño o una niña, o si serán gemelos. Ay, Max, ni siquiera empiezan a salir y tú ya estás imaginando esas cosas. Y mientras Max estaba feliz imaginando todo lo que pasará, Jovel interrumpió sus pensamientos diciéndole que no quiere que lo malinterprete, que solo lo quiere como un novio temporal, o sea, un novio por contrato, porque él es el mejor, ya que aparte de ser un discípulo de su padre y de saber manejar la espada muy bien, es muy guapo. A lo que Max, todo decepcionado, le dice: ¿a qué se refiere lo de novio por contrato? Y ella, toda pensativa, le decía que es algo en lo cual necesita cooperar uno con el otro. Jovel le decía que le dará cualquier cosa a cambio de que él salga con ella. Max se sintió un poco molesto y pensó que cómo es posible que ella lo quiera usar como un reemplazo. Pero Jovel, al mirar la expresión del gatito Max, pensó que era porque no le gustaba la idea de salir con ella, por lo que le dijo que no se preocupara porque ella ya tiene establecido el tiempo límite que durará su relación y que romperá con él cuando ella sea independiente de su padre. Pero Jovel no se daba cuenta que Max estaba enojado porque él no quiere un noviazgo así, sino el que ya se imaginó casándose con ella y hasta con gemelos. Juvelian le recordaba que su padre ya tiene el candidato perfecto para que ella se case, a lo que Max, tenso, le dice que por qué si no le gusta, simplemente se niega. Ella le respondía que eso era un poco difícil, y Max le decía todo serio que quién es esa persona a la que la hija de un duque no puede negarse. Jovel, con su carita llena de tristeza, le contaba la verdad, siempre y cuando prometa guardar el secreto. Jovel le decía que esa persona se llama Maximilian Cassain-Hachette. Y con lo distraído que estaba este gatito hermoso, no se dio cuenta que se refería a él. Termina diciendo que por qué no le puede decir que no a él. Y al poco rato reaccionó. Se daba cuenta de que ella había dicho su nombre y con una cara de susto y a la vez confundido, le preguntaba a Jovel que si está segura que ese es el nombre de la persona con quien quieren casarla. A lo que ella le dice que sí, y que para su padre sería algo beneficioso. Es por esa persona que ella no puede negarse ante la petición de matrimonio de la familia imperial, y que sería una traición si ella se negara. Por eso quería que antes de que su padre le obligue a salir con el príncipe, ella le quería demostrar que ya tiene un pretendiente y que su padre, al ver esto, va a desistir de la idea de casarla, porque sería un escándalo que ella, al tener un novio, quiera casarse con el príncipe. Pero Max, con su carita de pícaro, le decía: ¿qué pasa si al príncipe no le importa que ella esté con otro hombre? Pero Max, con una carita tierna, le preguntaba que qué ocurriría si al príncipe ya le
le gusta a ella. Él se imaginaba declarándose a Jovel, diciéndole te amo. Pero Jovel, al escuchar lo que Max le dijo, se sorprendió. Max se acercaba a ella todo sonrojado y le decía que ese matrimonio podría ser beneficioso para ella, ya que el príncipe es el futuro emperador, y que él escuchará todo lo que Jovel le diga. Pero ella, toda decidida, le dijo que ella prefería huir y que prefería estar sola toda su vida antes que casarse con un tirano sádico. Max, con un tono frío y con una cara de enojo, le dijo que se tenía que ir y sin dar lugar a que Jovel le diga algo más, se fue, dejando sorprendida a Jovel de cómo es que desapareció tan rápido, y pensaba que aunque la había rechazado, ella no se rendirá, seguirá intentándolo. Más tarde Max se encontraba sentado en el sofá del Salón Bloom. Se sintió tan molesto que no se dio cuenta que ahí estaba Madame Fresia observándolo. Ella le preguntaba que por qué estaba tan molesto. Él le decía que qué significa cuando una mujer quiere huir de su matrimonio, y ella, toda sorprendida, le preguntaba si es por la visita que hizo a la señorita Ploen, o sea, Jovel. Y él, todo molesto, le dice que no es de su incumbencia, a lo que Madame le dice que si él se le propuso a la princesa y que por eso quiere huir de él. Max, como todo un gato enojado, se dice que ella se lo propuso a él, y al escuchar esto, Madame Fresia se puso tan feliz, pero a la vez sentía más curiosidad por saber qué le dijo Max. Pero cambiaban de conversación cuando él preguntaba acerca del emperador. Ella, toda triste al no obtener más información de lo que pasó con Jovel, le dice que el emperador sigue empeñado en que él regrese con urgencia. Y además la emperatriz Isabel, quien era la madrastra de Max y la cual había enviado a matar a la madre de Max, ahora ha enviado a otro asesino para que lo matara a él. Y como Fresia ya tenía en su poder al asesino, le preguntó a Max qué debería hacer con él. Max, enojado, pensaba en cortarle la cabeza y enviárselo a la emperatriz, pero recordaba lo que Jovel le dijo, de tirano sádico, así que simplemente decidió que lo soltara. Después de decir esto, Max se levantó y se fue, dejando a Madame Fresia toda confundida. Un poco más tarde, Jovel estaba cenando con su padre y había un silencio tan incómodo entre ambos, aunque de pronto su padre le llamó por su nombre y ella, toda incómoda, rogaba que su padre no hable sobre lo sucedido en el banquete, porque le iba a causar un dolor de estómago. Solo que todo este pensamiento se opacó cuando su papá preguntó que qué opina sobre el príncipe heredero. Ella, toda nerviosa, no sabía qué decir. Empezó a divagar, pues que solo conoce lo que dicen los libros de historia y sobre los artefactos que posee el emperador. Su padre, con una mirada de preocupación, se levantó de la mesa y le dijo a Jovel que se iba a descansar porque tenía un asunto pendiente que tenía que resolver en la mañana. Le pedía que no se preocupara y que terminara de comer, y así se iba. Se dirigió a las afueras del palacio y empezaba a pensar el por qué Jovel estaba leyendo tanto sobre la familia imperial. Pensaba que el motivo era por Max. Él no quería que su Jovel sufra, pero de pronto Jovel se acercó a él y con una tierna mirada le preguntaba si se encontraba bien, y su padre, con toda la ternura, le decía que sí. Tras cubrirla del frío, la llevaba hacia adentro y mientras caminaban a la habitación, su padre le dijo que investigara más sobre el príncipe heredero, lo que la puso triste, pero como ella no quería contradecirlo, le dijo con una enorme sonrisa que así lo hará. Obviamente estaba afligida, pero la realidad es que su padre solamente desea que Jovel sepa más sobre el príncipe para que así ella no se acerque más a él y que así nunca llegue a conocerlo, porque él temía por la felicidad de su preciosa hija. Pero Jovel, mientras entraba a su habitación, pensó en que era hora de proponerle nuevamente el contrato de relación al gatito Max. ¿Será que esta vez lo convencerá? Pues esto lo sabremos en un siguiente video. Recuerden que esta historia se estará actualizando cada sábado. Sin nada más que decir, yo me despido. ¡Hasta la próxima!